Listo. Bienvenidos a este espacio dedicado a la historia de las matemáticas. En esta oportunidad hablaremos de dos grandes genios que marcaron la evolución del pensamiento científico, Arquímedes de Siracusa y Galileo Galilei. Para ello nos acompaña hoy un experto en historia de la ciencia, mi amigo Fari Daniel, Hola, quien nos ayudará a comprender su vida, sus aportes y su legado. Bienvenido, ¿cómo estás? hola, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de poder participar y compartir sobre estos dos grandes personajes que fueron fundamentales y desarrollaron a un ámbito superior las matemáticas, la física y la geometría. Vale. Listo. Entonces, me gustaría que comenzáramos con el contexto. ¿Quiénes fueron Arquímedes y Galileo Galilei? ¿En qué época vivieron y cuál fue su entorno? Para empezar, Arquímedes nació en el año 287 a.C. en la Sí, ciudad de Siracusa, ciudad griega, actualmente Grecia. Vivió en una época helenística, periodo de florecimiento del conocimiento científico. Se dice que estudió en Alejandría, una escuela antigua ubicada en Egipto. Además, era muy amigo del rey Herón II, con el cual lo apoyó creando inventos para defender a su ciudad de invasiones de enemigos. Y falleció en el año 212 a.C. Por otra parte, Galileo Galilei nació en el año 1564 en Pisa, Italia, durante la época del Renacimiento. Fue una época de grandes avances científicos y culturales. Estudió en la ciudad de Pisa y luego se fue a la ciudad de Padua, donde desarrolló sus trabajos y conocimientos avanzados. Galileo Galilei vivió en conflicto con la iglesia, especialmente con la católica, ya que defendía el modelo heliocentrismo, en el cual era que más antes la gente creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, pero con sus descubrimientos descubrimos que el sistema solar funciona es que los planetas giran alrededor del Sol. Finalmente, pasó sus últimos años bajo arresto en su casa. wow, honestamente, esa ya es una historia que todos conocemos, pero igualmente sigue siendo impresionante el hecho de que antiguamente cómo pensábamos las cosas de distinto. Y ya pues sabemos que ambos realizaron grandes contribuciones científicas. ¿Me podrías contarnos cuáles fueron sus aportes más importantes, los más sobresalientes? Para empezar, Arquímedes fue un gran pionero en el uso de las matemáticas, especialmente en las aplicadas, experimentando y en la práctica. En geometría, calculó las áreas y volúmenes usando un método muy similar al cálculo integral. Además, aproximó el número pi que se utiliza para hallar áreas, perímetros de círculos, circunferencias, curvas. Estudió también la espiral de Arquímedes. En física, formuló el famoso principio de la flotación. Además diseñó máquinas simples como poleas, catapultas, especialmente para la defensa de su país.
para el ejército. Incluso creó el tornillo de Arquímedes, usado para elevar agua, que lo utilizan en molinos de agua, presas. Por otra parte, Galileo Galilei, siglos después, combinó la matemática con la experimentación. En geometría estudió el movimiento de los cuerpos y demostró que los objetos tienen una trayectoria y siguen como una forma parabólica, en curva. También utilizó los planos inclinados para demostrar en qué momento un objeto puede moverse. Si está en reposo en un plano anivelado, si tiene una leve inclinación, el objeto tiende a moverse. Lo que lo llevó al movimiento acelerado. Y desarrolló herramientas como el compás geométrico. Ya en el ámbito de la física, desarrolló las leyes sobre el péndulo, mejoró los telescopios, con el cual observaron cuerpos celestes como estrellas, galaxias, el sistema solar y hasta el Sol con más precisión. Impresionante, sinceramente. Y una pregunta, ¿por qué después de tanto tiempo, tantos siglos, por qué siguen siendo tan importantes, tan relevantes Arquímedes y Galileo? Ambos representan unos pilares fundamentales en la historia de la ciencia, matemática, geometría o física. Inicialmente, Arquímedes demostró que las matemáticas podían explicar el mundo físico y su legado influyó en los científicos durante el Renacimiento. Por su parte, tiempo después, Galileo Galilei tomó esa herencia y la llevó a un nivel superior. Estableció el método científico moderno basado en observación, prueba y razonamiento. Hoy en día sus ideas siguen muy vigentes, muy atentas en los campos de física, ingeniería, matemáticas y filosofía de las ciencias. Esto nos deja que para estudiarlos no necesariamente recordar el pasado, sino también entender cómo llegamos a esta ciencia de la que conocemos hoy, más moderna. Entender cuál fue nuestro inicio en la ciencia, claro. Impresionante, muchas gracias en verdad por recordarnos, que debemos de recordar ese tipo de conocimientos que nos dejaron y pues por compartir ese recorrido tan complejo y tan completo por la vida y obra de Arquímedes y Galileo Galilei. Ha sido muy enriquecedor. Y a todos ustedes también les doy las gracias por acompañarnos. Espero vernos en un próximo encuentro con la historia y la ciencia. Gracias a ustedes por este espacio. No olvidemos que este legado de estos grandes sabios nos sigue inspirando para aprender y observar el mundo con más curiosidad y rigor. Gracias y buena tarde. Adiós. Buenas tardes.